Primer discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, como presidente en ejercicio ante la Asamblea Legislativa. Allí por momentos fue muy duro con respecto a la herencia recibida con el país que ha recibido este gobierno. Hubo momentos de aplausos y también abucheos por parte de legisladores kirchneristas. Hace su ingreso a este recinto de la Honorable Cámara de Diputados el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Había mucha expectativa por su primer discurso en una apertura de sesiones legislativas. Y el presidente arrancó con frases positivas vinculadas con el desarrollo y el crecimiento. Pero a los 4 minutos comenzó a ponerle números a la herencia recibida, con el énfasis en la falta de planeamiento, la corrupción y la desidia que dejaron un Estado, dijo, con nula capacidad de atender sus obligaciones. Ya que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Así, la credibilidad y la confianza fueron destruidas. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. Entre 2006 y 2015, los argentinos pagamos al Estado casi 694.000 millones de dólares de impuestos más que en la década del 90, dijo el presidente, quien destacó que a pesar de esos recursos, el Estado no garantizó en estos últimos años muchos de los derechos básicos. Encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades. Más recursos no implicaron una transformación de nuestras escuelas, hospitales o una mejora en la seguridad. Más recursos no permitieron ni siquiera reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia. Según el Observatorio Social de la Universidad Católica, el 29% de los argentinos está en la pobreza, el 6% en la indigencia, el 42% carece de cloacas, el 13% no tiene agua potable y el 40% no tiene acceso a red de gas, detalló el jefe de Estado. El modelo de inclusión social y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior nos llevó a la pobreza y la exclusión. Y pese a la falta de estadísticas, el presidente siguió poniendo números a su descripción. Argentina, dijo Macri, tiene una inflación del 700% acumulada en los últimos 10 años. La causa principal de esta inflación fue la utilización del Banco Central para financiar el gasto público y atender los servicios de la deuda, tanto emitiendo pesos como usando sus reservas. Esto sometió a la población a una suba de precios constante, que daña sobre todo a los hogares que menos tienen. Habló de los problemas en la educación, de las desigualdades en el PAMI, de la decadencia en materia de infraestructura. Y lo más indignante, dijo, es que no faltaron recursos. Nos mintieron, camuflando el desempleo con empleo público. Entre 2003 y 2015, la cantidad de empleados públicos creció un 64%. Pasó de aproximadamente 2.200.000 empleos en el 2003 a 3.600.000 en el 2015. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Y en su discurso no faltó la crisis energética. De 2003 a 2014 se perdió un stock de reservas equivalente a casi 2 años de producción de petróleo y equivalente a 2 años de producción de gas. Eso constituyó una pérdida de 115.000 millones de dólares. La corrupción mata, aseguró el presidente, y dejó en claro lo que se espera de la justicia para juzgar a sus responsables. Será una tarea de la justicia investigar si esta situación que recibimos fue fruto de la desidia o la incompetencia o de la complicidad.
Durante su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri tuvo un párrafo especial para el tema de los holdout o los fondos buitre. Andrea. Sí, y un párrafo que prácticamente se lo dedicó, se podría decir, a los legisladores de la oposición. Les pidió responsabilidad a la hora de sellar en el Congreso el acuerdo al que se arribó con los llamados fondos buitre. Pidió al presidente que prime la responsabilidad a la retórica. Nos encontramos con un país lleno de deudas, deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. En estos años de vacas gordas no ahorramos, sino que nos comimos nuestro capital, como tantas veces nos ha pasado en el pasado. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como buitres. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío que va a primar la responsabilidad sobre la retórica y que juntos vamos a construir los consensos necesarios. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos y favoreció a los tenedores de bonos que se enriquecieron con eso. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares. Y mientras esa deuda aumentaba, se pagó el Club de París sin negociar, intereses y punitorios. Y lo peor es que seguimos teniendo la peor calificación en ese instituto de crédito. Calculamos que el no acceso al crédito le costó a la Argentina 100.000 millones de dólares. Y más de 2 millones de puestos de trabajo que no se crearon. Durante los últimos 4 años no creció el empleo en la Argentina, tanto por la inflación como por las trabas que ponía el Estado a las personas y las empresas. Cepo cambiario, restricciones para importar, para exportar, retenciones. El Estado fue obstáculo en vez de ser estímulo y sostén. Alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas y hay aproximadamente 3.800.000 argentinos que trabajan en negro. Una deuda muy grande que tiene nuestro país. El trabajo en negro pone a los trabajadores en una situación muy vulnerable. En otros párrafos de su discurso, que duró 1 hora y 1 minuto, el presidente de la Nación hizo hincapié en un tema que era también reclamado por la oposición, que es la devolución del IVA en la canasta básica de alimentos. Esta medida va a repercutir, sin lugar a dudas, positivamente en los bolsillos de los que más necesitan. Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. Hemos ampliado las asignaciones familiares y vamos a proponer ampliar la asignación universal por hijo para llegar a cada vez más niños. Además, me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal a la niñez, proyecto de autoría de la doctora Carrió. ¿Cuáles fueron los momentos más destacados de la sesión, Andrea? Los especialistas, Marisa, en lenguaje no verbal tienen buen material hoy para interpretar los gestos del presidente Macri, tanto en los momentos de los aplausos como en los de los abucheos. No faltaron ninguno de los dos, hubo incluso carteles en contra de las medidas del presidente y hubo también un furcio, se podría decir, del cual Mauricio Macri salió bastante bien parado. Este año se cumplen 40 años del golpe militar. Un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos, nunca más a la violencia institucional y política. Fue el momento en el que todos lo aplaudieron. La referencia a los 40 años del golpe militar que pronto se cumplirán pareció unificar posiciones dentro del Congreso, frente al discurso del presidente Macri, que en otros tramos sería interrumpido por abucheos y gritos. Hay que respetar el voto democrático. También en la agitación de carteles, con consignas contrarias a algunas de sus medidas, como la del acuerdo con los fondos buitre,
que portaban legisladores kirchneristas. El tramo más tenso se vivió cuando el presidente hizo alusión a la inflación y la relacionó con las políticas de la gestión anterior. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Por favor. Vamos a seguir escuchando el mensaje del presidente, por favor. Silencio, silencio. Después tendremos tiempo de debatir entre nosotros. Por favor, escuchemos. Durante su discurso de 1 hora, el presidente trató de hacer equilibrio frente a la aprobación de los suyos y a las visibles expresiones críticas de adversarios. Habló permanentemente de unión y más allá de detallar aspectos de la herencia recibida, evitó pronunciar frases que provocaran enfrentamientos dentro del recinto, aunque sí tuvo una clara alusión al ex secretario de Comercio, cuando dijo que su gobierno fortalecerá la competencia, pero sin recurrir a matones. Que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la justicia. No vamos a tener la arbitrariedad, ni seremos matones como algunos han sido, pero fortaleceremos la defensa de la competencia, los controles ambientales y combatiremos la evasión impositiva y previsional. Y hubo también un momento para poner a prueba su capacidad de reírse de sí mismo o de salir de un blooper frente al público, cuando en un tramo del discurso leyó 2 veces el mismo párrafo. Desde la oposición no le dejaron pasar el error, pero el presidente, rápido de reflejos en el apuro, aprovechó para imponer su premisa de construir algo juntos. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo hablamos. Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy atentos en su acotación. Yo les vengo a decir que esto lo tenemos que construir juntos, así que me alegro que hayamos tenido una primera tarea, que la hemos hecho juntos.